los dos no quieren hijos. Both don't want any more kids. Esa es la de 8, Lord. ¿Qué hacen las personas en su primer cita? What do they do on their first date? Las citas son para divertirse y la gente debe usarla para llegar a conocerse unos a otros. Incluso los niños tienen algo que decir si les escuchan lo suficiente. Dates are for having fun, and people should use them to get to know each other. Even boys have something to say if you listen long enough. Es el Inés de edad 8. Dice Martín de 10 años, Martin from 10 years, dice, en la primera cita deben mentir el uno al otro, y eso los hace estar interesados en la segunda cita. On the first date they should tell each other lies. That usually gets them interested enough to go for the second date. Dice, ¿cuánto está bien buscar a alguien? When is it okay? ¿Cuándo está bien para besar a alguien? When is it okay to kiss someone? Dice, cuando están ricos, dice, when they're rich, contesta de 7 años, dice. Y luego dice otra, Kurt dice, de edad 7, la ley dice que tiene que tener 18 años de edad. Por lo que no quiere meterme en ese, pero por lo que no quiero meterme en ese peligro. The law says you have to be 18, so I don't want to mess with that. Ese muchacho no la tiene derecha, ¿verdad? Is it better to be single or married? ¿Es mejor estar soltero o casado? Anita, de años 9 de años, dice, it is better for girls to be single, but not for boys. Boys need someone to clean up after them. No, es mejor para las muchachas que se queden solteras, dice, pero no para los muchachos, dice, porque los muchachos necesitan a alguien que esté limpiando atrás de ellos. Y el otro dice, to be single because you can just play video games instead of having to do all that romantic stuff, dice. Para estar jugando juegos de video, para no estar ocupados en todo eso de romance y todas esas cosas, dice edad 10. Y hay otra que pudiera decir, pero vamos a hablar sobre Efesios capítulo 6, versículo 4. Ephesians chapter 6, verse 4. Allí puede usted, bueno, gracias, ya tengo. Dice el versículo 1 de Efesios 6. Lo voy a leer para que ustedes es del 6, 1 y al 4. Dice, hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de la larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críanos según la disciplina y instrucción del Señor. Children, obey your parents in the Lord, for this is the right thing. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Amén. Cuando está hablando aquí, Pablo es dando consejos. Paul is giving a counsel to the parents. Apenas termina con los padres y las mujeres, y ahora las esposas, ahora empieza con los hijos, y los padres concerniente hijos. Paul has spoken in the previous chapter concerning the father and the mother, and also now he brings forth what it is a relationship between the father and the children. Y lo primero que dice aquí, dice hijos, it speaks to the children,
Obey your parents. Obedezcan a tus padres. Obedecer es difícil en ocasiones para ellos. It's very difficult. Cuando habla de obedecer, no está diciendo si son nomás creyentes. Es obedecer a los padres, sea creyente o no sea creyente. It means if the father is a Christian or not a Christian, you must obey your parents. Ahora, ¿hasta dónde se obedece? To where do you obey? Se obedece hasta que en todo aspecto, pero no se obedece si el padre o la madre le dicen que no sirvan a Dios, que no pongan a Dios primero. Then you don't obey. Porque la primera relación es con Dios. You see, obedience has a limit. You obey the parents, but when it comes, a parent says you're not going to serve God, you're not going to give yourself to the Lord, you don't obey that. Because God comes first, then the parents. Dios viene primero y luego los padres. Entonces no se viola. Si el padre le dice al hijo, quiero que seas borracho conmigo, eso desobedece. Porque todo es contrario a la Biblia. Whatever is contrary to the Bible, to what God teaches, you don't obey. No se obedece al Padre. Porque debe de obedecerlo conforme a la moralidad y los valores de la palabra. Must obey according to the values and morality of the Bible. Los demás ya no, porque ya de por sí los muchachos quieren ir a emborracharse, aunque los padres digan que no. You see, los muchachos ya están queriendo ir a las drogas, aunque los padres digan no. Kids already are propense to want to go to drugs or alcohol, even if the parents say no. Por eso no se debe de obedecer eso, pero en todo lo que es de valor y moralidad se debe de obedecer. You must obey. Ahora no, yo sé que algunos hijos quieren decirle, bueno, la Biblia no dice que debe trabajar. Si dice que debe trabajar, debe obedecer al padre. You must obey. The father says, you go out and take the trash. You must do it. Si el padre dice, you must go out and study. Tienes que estudiar. Vale más que estudie. Tiene que obedecer en todo aspecto. Porque, y luego dice aquí, dice, porque esto es justo, because it is just right. No nomás por ahí, dice, porque lo justo, it is the just thing to do. Cuando dice justo, está hablando de algo legal también. It's speaking of something legal. Cuando dice just, es algo legal. Dios está diciendo aquí, es una ley que ya puse, que deben de obedecer a sus padres. It's a law. Pero también es también algo que estás honrando a tus padres. You're also honoring your father when you obey, cuando obedeces. Y sigue ahí, dice, honra a tu padre. Y luego sigue en esto. Y a tu madre, dice, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, honor your father and your mother. Hay hijos que no honran a los padres. There are some kids that don't honor their parents. Don't respect their parents. No lo respetan. Y dice la Biblia, y este es el primer mandamiento a los hijos. That's the first commandment to children, to the kids. Con promesa, dice. Primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. It's the first commandment with a promise. La promesa, ¿qué es la promesa? Que va a vivir más años. That you're going to live longer years. En dos aspectos. Uno es que el día se va a alargar. The day will be longer. El otro es que más años va a vivir. That more years you're going to live. Esa es una promesa.
Porque si está obedeciendo a los padres,